Pues ese grial, según este poeta y caballero medieval del siglo XII-XIII, no habría sido un cáliz físico literal, sino que se refería a una piedra o joya de la corona de Lucifer que se desprendió en su caída. Cuando la luz de la Shejina o la morada divina se queda atrapada en un mundo de sombras y de engaños, se voltea y se convierte en luciférica. Pero su hermano Set estaba en contra de él, no quería que trajese la civilización a los seres, entonces lo descuartizó. Recuerda un poquito el conflicto entre Enki y Enlil. El ónfalos, la piedra que se considera el centro del mundo, el ombligo del mundo. Ónfalos es el ombligo del mundo. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Pues bien, como ya indiqué en uno de los vídeos anteriores, tenemos que hablar a fondo de esa restauración que se trató de hacer en este sistema universo caído, pero que fracasó en diferentes ocasiones con diferentes mensajeros. Y me llama mucho la atención que en todas esas historias de restauración siempre se utilizan los mismos símbolos, y uno de ellos, por ejemplo, es la piedra, ya sea en forma de diamantes, piedras preciosas. En Occidente están los betilos, ¿no?, los menires, la piedra del destino en Irlanda. En el judaísmo hay un montón de alusiones a las piedras, ¿no?, desde Abraham. Luego en el cristianismo se habla de la piedra sobre la que se edifica la congregación de los llamados. En el Islam se habla de la piedra negra que está guardada en la Kaaba. Entonces, ¿qué es todo eso? Hace alusión a lo mismo, a diferentes naturalezas, porque yo pienso que tiene que ver con una construcción, un proyecto de arquitectura, vamos a llamarlo espiritual, psíquico, de diferentes estirpes, diferentes razas espirituales, por así decirlo. Entonces hay que comprender bien a qué piedra nos estamos aferrando internamente, ¿no? ¿Es la piedra dura de nuestro corazón, la piedra dura de nuestra mente, de las creencias literales? ¿O es algo más profundo, una piedra de salvación, como se la llamó? Entonces me voy a meter hoy con este tema y evidentemente no puedo dar todos los detalles. Haré un artículo y seguramente continuaré en otro vídeo, ¿no? Pero no quiero extenderme demasiado. Ahora, antes de comenzar, me gustaría indicar que desde hace unos días, pues tanto en el WhatsApp como en comentarios, recibo extraños mensajes. Yo a esos mensajes no les presto atención. Entiendo que cuando uno es luz, manifiesta luz, pues siempre hay parásitos o, digamos, productos del sistema que se quieren aprovechar o incluso tratar de sabotear, ¿no? Pero como digo, pues hay que hacer caso omiso y dejo claro que los únicos canales oficiales que yo utilizo para comunicar son Vital en Armonía, Life en Armonía. Sí que hay una cuenta en Odyssey donde se suben todos los vídeos que subo en este canal, inmediatamente están allí. Y luego tengo el blog y la web, Vital en Armonía. No hay nada más. Sí que es verdad que, bueno, para aportes pues dejo un link PayPal, nada más. No existe algo adicional donde yo pueda estar incluso pidiendo fondos o dinero. De hecho, como sabéis, pues yo no pido nunca nada. El que quiera aportar, aporte, y el que no, no. Evidentemente luego en los cursos pues, hay cuotas, pero eso es parte de mi trabajo y no tiene nada que ver con pedir diezmos o pedir algo para una iglesia o una organización. Yo trabajo
como parte de pues, el árbol de la vida, de los hijos divinos, que son nuestros verdaderos yoes, por así decirlo. Y es lo que tenemos que manifestar aquí. Es la verdadera piedra fundación, donde tiene que haber pues, generosidad, compartir todo lo que pensamos que puede ser de ayuda. Y como sabéis, pues yo he estado compartiendo desde hace ya muchos años, desde el 2008, que comencé a escribir toneladas de artículos, también en estos canales. Y bueno, pues nunca he negado consejo a alguien que me lo ha pedido, bien sea por email, por los comentarios. Como sabéis, siempre estoy abierto a preguntas y todo lo que pueda aportar, que sea de guía, pues ahí lo dono, sin pedir nada a cambio, como sabéis, ¿no? Otra cosa, como digo, ya son pues, cursos o asesoramientos, eso ya es más específico. Pero bueno, entrando ya en tema, desde la más remota antigüedad se habló de que hubo una serie de catástrofes cósmicas donde diversos sistemas pues, quedaron en un estado bastante lamentable. En el Enuma Elish, por ejemplo, se habló del caos primigenio, de cómo una serpiente fue cortada en pedazos, ¿no? Tiamat, que algunos asocian incluso pues, a un planeta que existía en este sistema solar y del cual derivaría incluso la Tierra, la Luna y otros fragmentos. Y bueno, hubo una lucha de dioses. De esos detalles pues, se hablan en diferentes mitologías. Incluso en el libro del Génesis pues, hay pinceladas, aunque está incompleto. Cuando se dice que en el origen, en la cabeza o en el comienzo, generó a Elohim. No dice Dios creó, dice generó a Elohim, que son pues, arquitectos, fuerzas de la naturaleza, poderes. Y después de eso dice que se generaron pues, los cielos y la tierra, ¿no? En fin, el orden es los arquitectos, los cuales evidentemente pues, gestan una serie de manifestaciones, los cielos y la tierra en un sentido más genérico, no es solo esta tierra. Pero la tierra, como dice, vino a estar desordenada y vacía, tohu babohu, abismal y caótica. Esto, como ya he explicado, tiene que ver con lo fractal, el caos, y derivó de manipulaciones, de las cuales habló pues, el rey Salomón, ¿no? En Proverbios 9. La serpiente, o la sabiduría de la serpiente, mejor dicho, Sofía, que está asociada a Ofis, la serpiente, pues construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares, puso su mesa de sacrificios, mató sus víctimas, mezcló sus vinos, genéticas, etc. Es decir, hubo una serie de experimentaciones que condujeron al caos. ¿Por qué? Porque hubo una serie de arquitectos de la naturaleza que se salieron del curso del árbol de la vida. Entonces generaron el árbol del conocimiento. Ahora, dentro de lo que son los arquitectos, hubo una serie de planificadores que trataron de restaurar el caos, ¿no? Trataron de reconectarlo al árbol de la vida. Intuyo que muchos de ellos pues, eran conscientes de que había habido un error. Y de esto se habla en tradiciones antiguas, ¿no? Incluso sabios modernos, como por ejemplo Gurdjieff, habló de que el dios megalocosmos había cometido un error. El único error que cometió fue construir el universo en forma de paraguas y no de enema. Y yo durante muchos años reflexioné lo que quiso decir. No se estaba refiriendo al Dios profundo, supremo, infinito, sino a arquitectos, lo que muchos llamarían pues, el demiurgos, los artesanos, que son una colectividad de ángeles, de arcángeles, incluso seres que trabajan para los arcángeles, sirvientes, como se les llama, sirvientes de fuego, constructores astrales,
Y bueno, el problema que ocurrió es que parte de esos constructores cayeron y generaron una oscuridad. Entonces, otro rango de constructores, arquitectos, ángeles, pues tuvieron que poner barreras. Por eso pienso que Gurdjieff se estaba refiriendo a eso, ¿no? Cuando dijo que construyó el universo en forma de paraguas. Bueno, el paraguas es lo que se llama firmamento, por lo menos así lo entiendo. Si os vais a Génesis, al libro del Génesis, veréis que se establece un firmamento, un raquía, que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas de abajo son las que se estancan, son las que tienen oscuridad. Y son las que ni siquiera muchos ángeles saben cómo limpiar. Por eso iniciaron un proyecto de limpieza o de restauración. Pero no funcionó, porque hubo muchas caídas. De esto se habla en el libro del Génesis. Por eso en mi postura yo difiero bastante de planteamientos modernos como el de Zecharia Sitchin o el de Christian O'Brien o Mario Biglino, que es un investigador moderno que está de moda, ¿no? Él habla de que los Elohim pues eran los Anunnaki, que incluso pues tenían ciertas tecnologías, ¿no? Y los equipara directamente a los Elohim de Génesis. Pero claro, hay que tener en cuenta que dentro de lo que se llama Anunnaki, pues, no podemos meter a todos los Elohim, es imposible. Porque Elohim son las fuerzas de la naturaleza en general. Y dentro de las fuerzas de la naturaleza o la naturaleza, pues hubo seres que evidentemente cayeron. Pero a mí me parece demasiado arriesgado asociar a ciertos Elohim con seres en naves espaciales, ¿no? Pienso que ahí hay mucha más sutileza, ¿no? Porque hay diferentes dimensiones. Y no todos vienen del mismo modo. De hecho, el mismo Zohar habla de los Benea Elohim, los hijos de Elohim, hijos de los astros, podríamos decir, que son los que ponen en cuestión el proyecto Adán. Porque el proyecto Adán fue hecho para restaurar el caos, para meter dentro de una raza todo el universo y que esa raza, por así decirlo, pueda restaurar, levantar lo caído. Pero ese primer proyecto fracasó. A eso se le llamó el Adam Arishon, o primer Adán, que recibió una serie de inteligencias que le podían conectar al árbol de la vida. De eso se habla en Génesis 2. Precisamente en Génesis 2 aparece un código importante, que es Yud-Heh, que no hace referencia a una entidad o un dios. Como ya sabéis, yo no creo ni en Jehová, ni en Yahvé, ni en Jehová o Yahweh. Yud-Heh es un sistema y un edificio de niveles de conciencia, por así decirlo. Entonces, Adán estaba destinado a ser Yud-Heh, o sea, conectarse al árbol de la vida, llegando al piso último, por así decirlo, que sería Atzilut. Atzilut, Beria, Yetzirah y Asiyah son los 4 pisos. Y el primero es emanación divina, el segundo es una gestación, construcción, arquitectura, el tercero es la formación o educación astral y el más denso es la acción física. Por eso hay que distinguir muy bien en los textos cuando se habla de acción, de creación, de formación. Entonces, en Génesis 1 se dice, hagamos a Adán. Hagamos, físicamente. Y dice, hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza. La imagen es algo interno, por así decirlo, y la semejanza es la manifestación corpórea. Pero luego el texto dice, y lo creó. No dice lo hizo, dice lo creó, porque comienza con una gestación arquitectónica espiritual. El llamado mundo de la creación, que no es creativo ex nihilo, sino es
una restauración de algo sobre unas bases que ya existen, pues esa creatio, gestación, mejor dicho, es un proyecto con el cual se comienza a meter dentro de ese humano, esa humanidad, todo lo que hay, todo el universo, diferentes especies. Por eso es el último paso. Y luego en Génesis 2 se dice que forma a Adán del polvo de Adama y le insufla pues, el intelecto de vida, si llega a ser un alma viviente. Todos esos son códigos que hacen alusión a cómo se intenta introducir un alma más elevada en especies que ya tienen la capacidad de recibir esa inteligencia. Diferentes estirpes de antropoides que ya habían surgido, es decir, el Adán físico no es el Adán espiritual del que se habla en Génesis 2, que es el que luego cae. Es un Adán psíquico, o como dijo el apóstol Pablo, pues el primer Adán fue hecho alma viviente, o psique zoosan, una psique vital, que es como un cuerpo astral, por así decirlo. Pero el último Adán es un espíritu vivificante. Ya no es una psique, no es algo astral, sino que es un espíritu que puede dar vida, por tanto viene de Atzilut. Ese sí que toca ya el cuarto piso, por así decirlo, empezando desde abajo, porque se construye, todo se construye desde abajo. Entonces en Génesis 2 se habla de cómo se formaron una serie de cuerpos astrales en diversas especies. Y esas especies adámicas pues tenían diferentes naturalezas. Una de ellas tenía una naturaleza muy rebelde, que es la que luego se descartó, y la que luego aparece como Najas, ¿no? La serpiente. Por eso muchas tradiciones dicen que pues Lilith fue la primera esposa de Adán y que tenía una naturaleza reptiliana, que Adán tenía incluso una piel con escamas, cornuda. Eso está en el Haggadah, las tradiciones hebreas, ¿no? Todo eso se descartó, fue un proyecto que no funcionó, pero se comenzaron a gestar o hacer nuevos vehículos para que ese alma adámica, que tenía todo, tanto lo bueno como lo malo, la luz y la oscuridad, pudiese rectificar lo caído. Lo que ocurre es que ese primer Adán, que era como una especie de Mesías, así lo dijo el apóstol Pablo, pues no pudo ser la expresión del cerebro cósmico. Pero es un tipo de Mashiach. Por tanto, ya tenemos ahí la idea de que hubo una especie de Mesías hace muchos miles de años y que venía para restaurar el caos, pero que no pudo. Y claro, al meditar sobre todo eso, se me encendió la bombilla, porque hay muchas tradiciones antiguas donde se habla de los prometeos, ¿no? Los que robaron el fuego a los dioses y se lo dieron a la humanidad. Y luego también se habla de Osiris, el civilizador, que trató de traer artes y ciencias a razas bastante primitivas, por así decirlo, que vivían en contacto con la naturaleza, pero pues no tenían unos conocimientos de la agricultura, de la construcción de grandes ciudades, templos incluso. No tenían una religión compleja. Tenían lo que podríamos llamar pues, ritualismo mágico o animismo, pero nada más. Entonces, bueno, según la tradición egipcia, Osiris fue un civilizador, pero su hermano Set estaba en contra de él, no quería que trajese la civilización a los seres, entonces lo descuartizó. Set representa la oscuridad en este mundo, la ignorancia, el mal. Recuerda un poquito al conflicto entre Enki y Enlil, que ha habido mucha gente que me ha dicho que eso no existe y se enfadan, ¿no? Pero bueno, en las historias sumerias, Enki es el que le da la sabiduría
o sea, la humanidad, en contra de lo que quiere hacer su hermano Enlil. Entonces, me da igual que no hablen de una guerra explícita entre Enlil y Enki. Está implícita. Porque hace lo contrario que quiere hacer Enlil, que es destruir al ser humano. Porque es una creación fallida, vamos a decirlo así. Pero aquí yo no estoy identificando a Enlil con un Jehová o Yahvé. Yo no me meto ahí. O sea, eso es religión moderna. No tiene nada que ver con los mitos antiguos. En realidad, lo que podríamos llamar Enki y Enlil en lengua hebrea es Samael. En griego sería pues, el demiurgos caído, ¿no? No todos los demiurgoi son caídos. Nosotros somos artesanos demiurgoi. Y bueno, no tiene por qué haber maldad en un demiurgos. Pero evidentemente pues, hubo en la antigüedad proyectos que incluso tenían acciones que son muy malvadas. Y de eso se habla cuando se dice que pues, la mujer comió del árbol del conocimiento por influencia de Nahash, la serpiente. Claro, esa serpiente está asociada a una inteligencia que quiere encarnar a través del ser humano y que de hecho se fusionó con muchos humanos. Por eso luego en Génesis 6 se habla de los Benea Elohim, que pues se unieron a las hijas de Adán, ¿no? Hace alusión a cuerpos mentales, vamos a llamarlo así, y cuerpos astrales que tenían pues, un interés de antimesías, de falsos mesías. Sobre esto he hablado ya en otros vídeos, ¿no? Pero hoy me gustaría introducir ese otro elemento que es la piedra negra. Esto se relaciona mucho con algo que dijo Wolfgang von Eschenbach, que completó la historia o el cuento de Percival, que había sido iniciado por Chrétien de Troyes en la Edad Media. Y bueno, él le dio otro toque, lo completó. Y ahí uno de los personajes es Guillot de Provençal, según el cual el grial, que como sabréis se asocia a la copa donde Cristo o el Mesías dio de beber a sus discípulos el vino, pues ese grial, según este poeta y caballero medieval del siglo XII-XIII, no habría sido un cáliz físico literal, sino que se refería a una piedra o joya de la corona de Lucifer que se desprendió en su caída. Y esa piedra recibe el nombre de lapis exilis, la piedra del exilio. Durante muchos años medité lo que eso podría querer decir. Y estudiando múltiples tradiciones, tanto orientales como aquí en Occidente, me di cuenta de que la piedra es un referente constante. ¿Por qué? Si os vais, por ejemplo, a Grecia, pues en el templo de Apolo había un betilo, el ónfalos, la piedra que se considera el centro del mundo, el ombligo del mundo. Ónfalos es el ombligo del mundo. Om es un vocablo sagrado, ¿no? Phallus se relaciona con lo que genera, igual que el falo de Osiris, ¿no? Que es el que utiliza Isis para reproducir o resucitarle después de que su hermano Set le descuartice. Es decir, hay alegorías antiguas que hacen alusión a algo, pero no es físico desde mi punto de vista, es energético, es espiritual. Si os vais, por ejemplo, a Arabia Saudí, pues ahí tenéis la Meca. En la Meca hay una piedra negra, la tienen contenida en un receptáculo de metal que podría incluso asociarse al órgano reproductor femenino. Y ahí, en esa Kaaba, pues hubo desde tiempos ancestrales, desde incluso mucho antes que el Islam,
una adoración a esa piedra, o a esas piedras, porque en realidad están fragmentadas. Hay algunos que dicen que es un meteorito que cayó, y se pueden identificar incluso unos 12 trozos de piedra, ¿no? Y bueno, al cabo de los años me di cuenta de que esa piedra negra también simboliza algo que tiene que ver con un trabajo interior de algo que es negro, que está sucio, que no se ha limpiado. Hay algunos que descienden más de las líneas ismaelitas. Recordad que Ismael era uno de los hijos de Abraham. Su madre era Agar, una de las sirvientas de Abraham. El ser humano internamente está lleno de oscuridad, sobre todo a nivel de lo que son las religiones, las políticas, las artes caídas. De hecho, no hay nada más que ver la historia del Islam para darse cuenta. Igual que la historia de la Iglesia romana y todo lo que surgió después, ¿no? Es decir, yo no estoy defendiendo una religión frente a otra aquí. Pero como dijo el maestro, la piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser cabeza de ángulo. Ese pináculo angular es lo que se asocia más tarde al cerebro divino, a la mente divina, a la conciencia divina en uno mismo, que es la verdadera roca. No es la piedra negra, no es el lápiz exilis, esa luz espiritual divina que en su día cayó en la humanidad, pero que se ensució y que debe ser lavada para formar parte de una construcción, de un nuevo templo. Porque cuando la luz de la Shejina o la morada divina, que es femenina, tiene una cualidad femenina esa luz, se queda atrapada en un mundo de sombras y de engaños, se voltea y se convierte en luciférica. De ahí viene la expresión precisamente Helel ben Shahar, o por ejemplo los sirvientes de fuego, o los daimones, o Iblis en el Corán, ¿no? El que se niega a servir a Adán. Es una luz que no es plena, no es completa, porque le falta el influjo de una luz mucho más fuerte, que viene de la fuente primordial, de Atzilut, de la emanación. Entonces hay que distinguir qué piedra de construcción estamos utilizando para nuestro templo interior y el templo adámico. Si esa piedra se basa todavía en creencias religiosas, en superstición, en adoración a señores, a entidades externas, dentro de templos, de cultos pétreos, pues evidentemente estamos construyendo sobre arenas movedizas, fragmentación. La verdadera piedra sobre la cual se edifica la congregación de los llamados, como dijo el maestro, es la que reconoce al maestro. Por eso, Pedro reconoce al maestro como el maestro. Dijo, tú eres el Mashiach, ¿no? Y el maestro le dice, tú lo has dicho, eso solo te lo ha podido enseñar el Padre. No se llamó maestro a sí mismo, es que Pedro reconocía, ¿no?, que en él había una luz de vida, un esplendor. Y por eso le puso el nombre de Kefas. Kefas en arameo es piedra. Pedro sería, digamos, la traducción latina. En griego tradujeron Petros y dijo sobre esta piedra. En griego pusieron Petra. Edificaré mi congregación. ¿Pero por qué lo dijo? Pedro era un hombre malhumorado, tosco, iletrado. Era un hombre que tenía que trabajar mucho. Él al principio formaba parte de la congregación nazarena y bueno, comenzó a interactuar con los gentiles, con gente no judía. Y eso al principio le costó, pero poco a poco digamos que se fue ablandando. Incluso hay pues algunos textos, como por ejemplo el
el Evangelio de Tomás, donde Pedro aparece como celoso de que el maestro pues, le dé un trato especial a María Magdalena, la cual era, según Felipe, su koinonos, su compañera. Y algunos apóstoles tenían celos. Y bueno, el maestro le dijo, yo la haré varón como vosotros. Pero no varón en el sentido físico. Porque el relato de Adán habla de hombre y mujer como la parte mental masculina y corporal, emocional femenina. Entonces, lo mental y lo emocional, incluso lo energético, deben ser una sola carne. Carne espiritual, no carne física. De hecho, eso está en los códigos cabalísticos hebreos. Entonces, cuando el maestro le dijo a María Magdalena que le iba a convertir en varón como los apóstoles, quiere decir que la iba a conectar a su marido interno, su verdadero Adán, su nuevo Adán, donde ya no somos ni hombre ni mujer, somos uno, porque ya no hay división. Esa es la verdadera fundación, la verdadera piedra, donde ya trascendemos pues todas las diferencias, que es precisamente lo que no comprendieron pues los mensajeros caídos, desde Prometeo, Osiris, Enquis, de todo tipo, ¿no? El primer Adán. Luego vinieron las caídas, ¿no? Con lo del diluvio, los Nefilim, los Giborim. Acordaos de cómo en un vídeo anterior expliqué que los Benea Elohim, los hijos de las estrellas, construyeron templos de piedra, algunos impresionantes, ¿no? De ellos derivaron pues, las grandes civilizaciones de la Atlántida y después pues, Egipto, o templos de Sudamérica como Sacsayhuamán. En la India hay también hazañas arquitectónicas impresionantes. En Bosnia hay pirámides. En la Antártida. Entonces, esos arquitectos fueron los que cayeron. Porque eran, por así decirlo, osirianos, sirianos. Por cierto, Osiris es el nombre que le dieron los griegos a Usar, una deidad egipcia que hace referencia, desde mi punto de vista, a esa luz prometeica caída. Y aquellos mensajeros caídos venían seguramente de Sirio, porque se menciona mucho esa estrella, ¿no? La estrella perro. ¿De Sirio o de el sistema de Tauro? Algunos de ellos incluso eran representados con cuernos de toro. Y la época de Tauro fue hacia el 4000 a.C., que es justo cuando, según la tradición bíblica, pues, cae Adán. Lo digo para que vayáis hilando, porque hay mucho ahí que identificar. Pero no hay que confundir esto con dioses que vienen en naves o un demiurgo que se llama Yahvé o Jehová y que quiere esclavizar a las almas. En realidad ahí lo que había era un intento de muchos arquitectos de volver pues, a su estado divino, incluso pues, civilizar a ciertas especies humanoides, pero todo se complicó. Y hoy en día pues, el ser humano tiene muchas mezclas dentro de sí. Tiene al Adán caído, evidentemente, pero tiene impulsos animales, tiene todos los astros, todo el universo dentro de sí.